Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la presentación de la unidad número 3 de la materia de física. Vamos a definir primero lo que es el trabajo. El trabajo es una cantidad escalar igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Diremos que se realiza un trabajo cuando jalas, cuando empujas un peso o una masa, cuando subes un peso o una masa. Las fórmulas para encontrar el trabajo sería W es igual a F de su índice X por X. ¿Qué significa? Que la W es el trabajo, del inglés work. F de X es la fuerza horizontal y X es la distancia o desplazamiento. Cuando existe un ángulo que para estirar el objeto, emplearemos lo que es W es igual a F coseno del ángulo por el desplazamiento. Igual, W significa trabajo, F coseno del ángulo es el ángulo de inclinación de la fuerza y X es la distancia. Para que entendamos un poquito por qué F coseno del ángulo, les voy a explicar un poquito de trigonometría. Bueno, aquí tenemos el eje X y Y. Y tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, el seno nos dice que es el cateto puesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? El seno de esto sería el cateto puesto sobre la hipotenusa. Y el coseno nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que viene siendo el cateto adyacente al ángulo, este de aquí, sobre la hipotenusa. Y la tangente nos dice que es el cateto puesto sobre el cateto adyacente, estos dos. Entonces a nosotros lo que nos interesa es el coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que viene siendo esta parte de aquí, y la hipotenusa, que es la fuerza. ¿Ok? Entonces por eso venía ahí un carrito con un triángulo rectángulo, ¿sí? Que viene siendo esta parte, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y nos dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que X es igual a 0, o sea, existe una fuerza, pero no hubo desplazamiento. Nos dice que X es igual a 0, es por eso que el trabajo es igual a 0, o sea, no existió ningún trabajo, porque no hubo desplazamiento, solamente fuerza. Sin embargo, cuando en X sí hay desplazamiento y también hay fuerza, entonces existe un trabajo. Aquí está en función de X y aquí en función de Y. ¿Sí? En esta parte sí hubo desplazamiento y es por eso que se dice que hubo un trabajo. Entonces de ahí, por eso la fórmula F coseno del ángulo por el desplazamiento. ¿Sí? Es un poquito ahí de trigonometría, no me voy a meter más. Otro concepto importante nos dice que el trabajo resultante es la suma de los trabajos realizados para mantener un objeto. Las fuerzas que actúan sobre un objeto pueden ser positivas y negativas. Pues positivas cuando estiramos algo, pero negativas sería, por ejemplo, la fricción, la gravedad, y todo eso, ¿verdad? Ese es uno de los conceptos también importantes, que viene siendo el trabajo resultante. Después sigue lo que es la energía, la definición. Dice que la energía puede considerarse algo que es posible convertir en trabajo. En mecánica interesan dos tipos de energía, lo que es la energía cinética, y se representa con una K. Dice que es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento. Y la energía potencial, que se representa con la U, es la energía que tiene un sistema en virtud de posición o condición. ¿Ok? La energía cinética pues viene siendo el movimiento del cuerpo,
Y la energía potencial es pues un objeto, por ejemplo, que está colgando una pesa o una rama antes de romperse, o el agua contenida en una represa. Esa es la energía potencial. Una vez que se libera, pues se convierte en energía. Bueno, y continuamos con las definiciones de trabajo y energía. Dice que trabajo y energía cinética. La energía cinética es la capacidad de realizar un trabajo como resultado del movimiento de un cuerpo. Y se representa, como les decía, que la energía cinética es por una K. K es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde K es la energía cinética, M es la masa y V es la velocidad. Dice otro concepto importante, el teorema de trabajo de energía. El trabajo de una fuerza externa resultante ejercida sobre un cuerpo es igual al cambio de la energía cinética de ese cuerpo. Y se representa de la siguiente forma: por f de x es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, la siguiente energía es la energía potencial. La energía es la energía que posee el sistema en virtud de sus posiciones o condiciones, y se le llama energía potencial, que era lo que les decía, que es un objeto que cuelga o un arco de flecha estirado sin que se haya soltado la flecha. Es energía potencial, o el agua contenida en una represa, etc. Y para calcular la energía potencial se emplea la siguiente fórmula. Nos dice que U es igual al peso por la altura, o lo que es lo mismo, masa por gravedad por la altura. O sea, el peso sería masa por gravedad por altura. Ya sea que nos lo den ya por el peso o por masa por gravedad. La ley de la conservación de la energía nos dice que la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial, y esto se vuelve una constante. ¿Qué quiere decir? Que cuando la energía potencial está al máximo de su altura, tiene un valor, y sin embargo la energía cinética se vuelve cero, porque pues ya no tiene movimiento, ¿verdad? Y entonces la energía potencial aquí tiene el máximo valor a esa altura. Sin embargo, dejamos caer ese objeto y una se empieza a sumar la energía cinética y la otra se le empieza a restar hasta llegar, por ejemplo, a la mitad, pues ambas valdrían lo mismo, y se sigue restando, y al llegar al suelo, lo que es la energía potencial se vuelve cero, pero la energía cinética adquiere el valor máximo. Al estar en la altura, la energía potencial tiene su valor máximo, y al estar en el suelo, la energía cinética alcanzó su máximo valor. Regresando un poquito a la fórmula, creo que ahí en los apuntes venía K es igual a un medio por la masa al cuadrado por la velocidad. Ese concepto lo busqué en un libro y es masa por la velocidad al cuadrado, no masa al cuadrado por la velocidad. Por ahí cabe mencionar hacer esa corrección. Si se fijan, pues por ahí está mal ese concepto. Bueno, por último, la definición de potencia. Dice que es la razón del cambio con la que se realiza un trabajo. Y para calcular la potencia, pues sería el trabajo entre el tiempo. Y las unidades de potencia es el joule por segundo, y se denomina watt. Un watt, la equivalencia sería un joule sobre segundo. Mucha gente nos quedamos acostumbrados a que hace 20 o 30 años nos explicaban que era joule por segundo o metros por segundo, y lo correcto es metros sobre segundo o joule sobre segundo, ¿verdad? Eso es lo correcto. Bueno, por mi parte sería todo.